La historia de Palestina y su cruel ocupación, junto con el desplazamiento de millones de personas y la valiente resistencia de este heroico pueblo, está llena de altibajos. En ninguna época, ningún pueblo del mundo se ha enfrentado a tanto dolor y sufrimiento basado en una conspiración ultraterritorial. Un país que haya sido completamente ocupado y su pueblo desalojado de sus hogares, porque otro pueblo o otro grupo procedente de diferentes rincones del mundo ocupa su lugar. Esta es la conferencia internacional en apoyo a la Intifada Palestina. Es una conferencia que lo único que quiere es paz para los palestinos y desenmascara a los enemigos y a los intereses ocultos. La conferencia se realiza aquí en Teherán, capital de Irán. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, el mundo musulmán contra Israel y Estados Unidos. Es la conferencia a favor de Palestina. Comenzamos. Soy Palestina. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Soy Palestina, Ana Filistín. Soy la que sufre, Ana اللي قلبي حزين. Justo por el sufrimiento palestino se ha creado la Conferencia Internacional en apoyo a la Intifada Palestina. En 1991 se celebra la primera conferencia. Los objetivos de la conferencia son atender la causa palestina como la prioridad número 1 del mundo del Islam, acabar con las intrigas extranjeras, apoyar la resistencia palestina ante el sionismo y liberar Jerusalén al-Quds, ocupada por el régimen de Israel en 1967. Todas las conferencias se han celebrado en Irán, en la capital Teherán. Los miles de muertos y heridos en los territorios palestinos, la represión cada vez más infame de Israel y la humillación del pueblo palestino ha provocado que se levante más la voz hoy en la sexta conferencia. Israel es el cáncer, afirman. این غده سرطانی از هنگام آغاز مرحله‌ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده. درمان آن نیز باید مرحله‌ای باشد. Intifada quiere decir protesta, levantamiento, y este objetivo cuenta con el apoyo de 80 países que han enviado a sus delegaciones a la conferencia. يفضي إلى الأمن على أساس الدولتين والممارسات الاحتلالية الإسرائيلية اليومية تؤثر وتؤشر وتؤكد على ذلك. لذلك نقول للإدارة الأمريكية إلى أن مجرد التلاعب بالألفاظ والإشارة إلى نقل السفارة الأمريكية. Pero para Israel, el sufrimiento humano no importa. Desobedece incluso a la ONU y continúa con la represión y con más construcción de asentamientos ilegales. Ahora, incluso más atrevido que nunca por el apoyo del nuevo Donald Trump. The alliance between Israel and America has always been extremely strong. It's about to get even stronger. Our administration is committed to working with Israel and our common allies in the region towards greater security and stability. Gracias. Esta es una pieza de Aydin Shaigan, es el investigador de esta noche. Cristina Leiva, gracias por tu colaboración. Y gracias a Amir Almasí, coordinador general del programa. Y está con nosotros, desde luego, el profesor Gudarsi, el profesor Rasul Gudarsi, como jefe
periodista en jefe de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya tenemos en nuestro video wall a Almudena Negro Conrad, ella es periodista allá en Madrid, y Koldo Salazar, analista internacional y escritor en Cádiz, España. Los dos, muchísimas gracias. Voy a comenzar contigo, Almudena, y te voy a hacer, le hago a usted también la pregunta. Se hace un llamado en esta conferencia a cerrar incluso las embajadas de los países musulmanes en Washington. ¿Qué significaría esto? Pregunto, ¿es el mundo musulmán contra Estados Unidos? Bueno, es el mundo musulmán contra, y no el mundo musulmán, sino una parte del mundo musulmán contra Israel, como siempre, como ha sucedido históricamente. Es una más de este movimiento, por ejemplo, BDS, que se está produciendo a lo largo y ancho de todo el planeta, llamando al boicot a Israel por una situación política que además, hay que decirlo, Israel es la única democracia que hay en toda la zona, y los palestinos, que son un pueblo que todos sufrimos muchísimo cuando vemos esas imágenes terribles de Palestina, pero no es menos cierto que han rechazado en no menos de 5 ocasiones la creación de un Estado palestino, y que son los que sistemáticamente se levantan de la mesa de negociación porque se niegan a reconocer al Estado de Israel. Bien, a ver, Koldo, pues si coincides con Almudena, y te pregunto también, ¿es el mundo musulmán contra Estados Unidos? Si es así, ¿esto qué implicaría? Estamos hablando de medio planeta, por favor. Bueno, pues en primer lugar no estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera, pero bueno, eso seguramente lo iremos profundizando más adelante. En cuanto a tu pregunta, bueno, pues el mundo musulmán contra Estados Unidos, pues realmente yo creo que no. El mundo musulmán, hablar siempre del mundo musulmán o mundo islámico, es un contexto demasiado amplio y demasiado difuso, ¿no? Por lo tanto, hablar del mundo islámico a veces hablar de nada, ¿no? ¿Qué es el mundo islámico? ¿Hasta dónde llega? Todos los países del mundo islámico. Estamos hablando del mundo árabe, estamos hablando de frentes dentro del mundo árabe. No creo que el mundo islámico, que ni siquiera está unido dentro de su propia comunidad, ni siquiera tienen intereses comunes, pues significa una amenaza contra Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que dentro del mundo islámico, del mundo árabe, estados como por ejemplo Turquía tienen unas buenas relaciones con Estados Unidos, aunque ahora mismo estén en una especie de crisis light con la situación del señor Erdogan, pero también nos tenemos que encontrar con la conveniencia y con las relaciones extraordinarias con Estados Unidos por parte de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes del Golfo, que son países muy poderosos, que tienen un gran ascendente dentro y fuera del mundo islámico y que capitalizan al mundo árabe, ¿no? Podemos ver las relaciones que tienen con países como Marruecos. Koldo, ¿por qué no estás de acuerdo con Almudena? ¿Por qué no estás de acuerdo con Almudena? Bueno, pues en primer lugar, si nos atenemos a los hechos históricos, tiene ya razón de que los palestinos en 5 ocasiones han estado en contra de la Constitución pero tenemos que tener en cuenta que Israel no es una democracia realmente, porque tenemos que tener en cuenta que una democracia no tiene ocupado territorio de un Estado como puede ser el Estado Palestina, que todavía no ha nacido, y tampoco ocupa y coloniza sistemáticamente unos territorios ocupados a Siria, que son los Altos del Golán, ¿no? Por lo tanto, hablar de democracia en un país que ha conquistado en contra del derecho internacional ha conquistado y ocupado durante muchos años, desde 1967 hasta 1979, hasta 1978, cuando se producen los acuerdos de Camp David, el Sinaí, cuando desde el año 1982-83 hasta el año 2000 ha ocupado toda la franja, desde el norte de la frontera de Israel hasta el sur del río Litani en el Líbano, que continúa todavía ocupando los Altos del Golán, que continúa ocupando Cisjordania, que tiene la situación que tiene en Gaza, que tiene absolutamente encerrado en 375 kilómetros cuadrados a casi 2 millones de personas, con un 97% de agua no potable. Cuando nos encontramos en la situación también dentro del Estado de Israel, esta vez vamos a hablar dentro del Estado de Israel, que es lo que ocurre con los judíos etíopes, con los judíos negros traídos desde Etiopía. ¿Qué ha sido de ellos? Recuerdo que hubo un tiempo que hubo una gran polémica, porque incluso el Knesset, que es el Parlamento israelí, el Maguen David Adom se negó a recoger sangre de los diputados que pertenecían
al partido Yesh Atid, creo entender que es un partido de judíos africanos traído de Ironía, y bueno, y aquello fue uno, de hecho el señor Edelstein, que era el presidente del Knesset, déjame ir con Almudena, Koldo, para ir por partes. A ver, Almudena, es que venga. Sí, es que no puedo estar más en desacuerdo. En primer lugar, yo no voy a cambiar la ciencia política. La democracia es la libertad política, representación y división de poderes, y que yo sepa, eso existe en Israel y no existe en los países de su entorno. Esto sería una discusión de ciencia política, pero sí voy a dar unos datos. Cuando se crea la Sociedad-Naciones, y se utiliza el mandato para la creación de naciones-estados, los árabes que vivían en aquel entonces en Palestina no quisieron tener Estado. En 1937 rechazaron la propuesta, en 1947 se negaron, en el 48 cuando Israel declara la independencia no quisieron, en 1949 no quisieron, en 1967 no quisieron, y eso que controlaban Judea, Samara y Gaza. En el año 2000 se levantaron de la mesa de negociación y comenzaron una intifada. Cuando Israel, por cierto, se retira de Gaza, deja que acabe Almudena. ¿Y saben el pago en el año 2005, Ariel Sharon, cuando retira los asentamientos de la Franja de Gaza? Misiles contra la población civil israelí. Por no hablar que en el año 2000 Ehud Barak y Clinton ofrecieron nuevamente el 95% deja que termine la idea, Almudena, por favor. Y lo rechazó Arafat, asesorado por ese desastre llamado Jimmy Carter. En el 2008 Olmert vuelve a hacer el mismo ofrecimiento, y Mahmoud Abbas ni siquiera le contesta. Y repito, en el año 2005 Ariel Sharon toma la decisión de irse de los asentamientos de Gaza, y la respuesta por parte de la autoridad palestina fue lanzamiento de misiles sobre la población civil. Y insisto, no voy a discutir en lo que es la democracia, porque está en la ciencia política. Israel es una democracia. Bien. Lo que seguro que no es una democracia es Palestina, y mucho menos la Franja de Gaza bajo el control de los terroristas de Hamas. Una democracia porque ahora sí, Koldo, por favor, contesta todo lo que dijo Almudena, por favor. Koldo. Bueno, pues en primer lugar me gustaría decir simplemente que obviamente Palestina no es una democracia, porque gracias a la ocupación por parte del régimen de Israel no se ha podido constituir en Estado, punto uno. Punto 2, nos encontramos que el Estado de Israel es tan democrático, pues me gustaría que me contestara por qué los civiles palestinos se encuentran bajo jurisdicción militar dentro de su propio territorio, dentro del territorio que está ocupado desde 1967 hasta hoy en día. Punto 1. Punto 2, Israel no se marchó de la Franja de Gaza. Porque Israel los acuchillan. No una descolonización. Israel lo que realizó Ariel Sharon, el criminal de guerra, Ariel Sharon, no juzgado, condenado incluso por la Comisión Khan, que hicieron los propios israelíes después de la matanza de Sabu Shakila, la cual condenaron a la falange cristiana libanesa del señor Elio Beita, lo condenaron como autor de los hechos, pero también condenaron a las FDI, a las Fuerzas de Defensa de Israel, y condenaron a Ariel Sharon por culpa en vigilando. Y eso está en la Comisión Khan de los años 80. Búscalo y léelo, porque lo dice muy clara, bajo la administración del primer ministro Menachem Begin. Eso está ahí puesto, por lo tanto Ariel Sharon no era ningún santo. De hecho, su carrera política fue absolutamente destrozada hasta el año 2001. En el año 2005, ese gran paradigma de la democracia, que es el señor Ariel Sharon, no se retiró de Gaza, no descolonizó Gaza, desconectó Gaza. Lo único que hizo fue mover las colonias. Que estaban en Han Yunis, que estaban en Rafah, que estaban en Gaza, moverlas a Beersheba, moverlas a Ascalón y encerrar ahí a la población palestina por tierra, mar, aire y subsuelo. Eso fue lo que se realizó. Lo único que hizo fue un desplazamiento táctico, en la cual movilizó a la población israelí de dentro de la Franja de Gaza a la zona del territorio israelí, también ocupado del año 1967, en esa zona, porque la Franja de Gaza que vemos ahora en los mapas no se corresponde con lo establecido en el plan de partición de Palestina también. Por lo tanto, eso es lo que y movilizó a la población, a la administración militar de dentro de la Franja de Gaza a los alrededores. Por lo tanto, lo que se produjo en la Franja de Gaza es una desconexión total y absoluta. Punto 1. Y punto 2, nos encontramos con una violación de los derechos humanos flagrante constantemente. Porque últimamente, hace unos días, se estableció, salió la noticia, bombardear guarderías, asesinar a la familia Fogel, ¿me puede decir qué es? Israelí negó la entrada de material médico, hablamos de anestesia para las operaciones. Eso no lo hace una democracia. Sudáfrica era una democracia también. Regreso contigo, Almudena. No quiero salirme del tema.
haz la réplica, Koldo, 30 segundos. Y también te quiero preguntar, porque es sobre esta conferencia de nuestro programa, ¿por qué si se acusa a Israel siempre sale Estados Unidos como su ferro defensor? Incluso se dice que Israel maneja parte de la política de Estados Unidos, y yo quisiera que aclarara si Estados Unidos es lo mismo que Israel, o Israel hace lo que le dice Estados Unidos, o Estados Unidos hace lo que le dice Israel. Por favor, Almudena. Bueno, yo a afirmaciones como criminales de guerra, etcétera, etcétera, no voy a entrar porque quiero hacer un debate serio y además traer propuestas para la resolución del conflicto. No voy a entrar en propaganda. Por otro lado, Estados Unidos e Israel. Bueno, evidentemente no son lo mismo. Ha habido muchos desencuentros históricamente entre Estados Unidos e Israel. Yo ponía un ejemplo. Cuando en el año 2001 Clinton llega a un acuerdo con Barack para ceder el 95% del margen occidental a Palestina para poder negociar la creación de un Estado palestino. Y es Jimmy Carter, que también es norteamericano, un expresidente, quien asesora a Arafat que no lo acepte. No hay esa simbiosis que pretenden decir los que ven conspiraciones. Lo que sí hay es una similitud en los valores que defienden, porque dice Koldo que Israel no es una democracia. Bueno, pues resulta que sí lo es, donde se defiende las libertades individuales, como en Estados Unidos, donde la gente puede votar libremente a unos o a otros, una serie de cuestiones. Y con respecto a la ocupación que se mencionaba, es verdad que hay territorios ocupados, pero es que hay que contarle la verdad a los espectadores. Y es que en el año 67, cuando se le ofrece la creación nuevamente, ya por cuarta vez, de un Estado palestino, ¿qué es lo que hacen desde Palestina? Declaran una guerra y una guerra la pierden, y cuando tú pierdes una guerra puedes perder territorio. Lo hemos visto lamentablemente también en Europa. Pero yo creo que lo importante es llegar a una solución que desde luego no pasa por una intifada, que es violencia. La última fue la intifada de los cuchillos, para que la gente lo entienda, irse en paradas de autobús contra la gente, atropellarla, rematarla a cuchillados o acuchillar a soldados. Eso no es una solución, como no lo es tampoco financiar a las familias de los terroristas. Hay que ir a un Estado palestino desmilitarizado, hay que ir al reconocimiento de Palestina del Estado de Israel, y ambas cuestiones son muy complicadas por los dos lados, y hay que resolver el problema de los refugiados al tiempo de limitar el uso del espacio aéreo. Y esto es a lo que hay que ir, no a intifadas, a terrorismo y a confrontación. A ver, Almudena, gracias, porque ya hay muchos temas. Koldo, me gustaría que replicaras todo lo que dice. También la pregunta de si Estados Unidos es lo mismo que Israel. Israel le dice qué hacer a Estados Unidos, o Estados Unidos le dice qué hacer Israel. Y las cuestiones y los puntos que dijo Almudena. Lo de la intifada, lo de las cuestiones de paz y las cuestiones de apoyo de Estados Unidos a Israel. Por favor. Muy bien, yo lo de la intifada lo voy a dejar como último punto. Primero voy a centrarme que en el año 1967 Palestina no pudo declararle la guerra a Israel por una razón muy sencilla, porque la franja de Gaza estaba bajo el control de Gamal Abdel Nasser y la zona de Cisjordania estaba ocupada por los jordanos. Por lo tanto, los palestinos no pudieron declarar ningún tipo de guerra, porque aquello fue una confrontación que realizaron desde Damasco y desde el Cairo. Por lo tanto, de nuevo, esta señora miente en ese sentido. Ella sí que hace propaganda. Dentro del Estado de Israel, me gustaría, si ella reconoce que cada año el informe sobre libertades religiosas de Estados Unidos, no el de la República Islámica de Irán, sino el de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, siempre le menciona la cuestión de los judíos mesiánicos que están siendo perseguidos dentro del Estado de Israel. Como todos sabemos, los judíos mesiánicos son judíos que creen que Jesús es el Mesías, ¿no? Y que por lo tanto no se aceptan dentro y reciben bastantes problemas dentro del Estado israelí, incluso acosos y persecuciones. Han habido casos en los cuales incluso se le envió durante la fiesta judía de Purim a un niño, paquete bomba, iba enviado para su padre, pero lo recibió el niño se llama Ami Pérez, y que perdió el ojo, perdió dos dedos, y se descubrió pues que eran parte de la sociedad judía, ¿no? Y que también se realizan acosos para intentar retirar los derechos y libertades de los israelíes que se pasan al judaísmo mesiánico. Pero bueno, eso dejémoslo ahí, ¿no? Eso dejémoslo en la cuestión ahí.
¿Hay tribunales de justicia? ¿Hay separación de poderes? Es que si no sabemos lo que es la democracia... Ahora mismo, realmente... No, pero es que vamos, no se puede ser un Estado democrático ocupando territorios y estableciendo y sometiendo a la población civil a lo que se está sometiendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania. ¿A qué mapa geográfico del mundo hay que volver? Civil, ¿Antes del Imperio Romano? Civil, repito, a la población civil, a una administración jurídica, una administración judicial militarizada, porque es lo que ocurre con los civiles palestinos. Pero voy a ir al tema de la intifada. Yo realmente estoy en contra de la intifada. Almudena, tenemos un problema con el audio. Un soldado israelí por tribunales de Israel a 18 meses de prisión. Almudena, espera, eso no pasa en Palestina. Coldo, adelante. Almudena, no interrumpas porque tenemos un problema con el audio y no se escucha claramente. Sí, te pido, por favor, en esta ocasión. Coldo, por favor. La intifada, obviamente me sitúo en contra de la intifada. Yo creo que no generaría nada nuevo, al contrario. Creo que lo único que haría sería generar el rechazo de la comunidad internacional y, por lo tanto, el pueblo palestino lo que tiene que realizar son otro tipo de acciones enfocadas a la diplomacia, acciones enfocadas a intentar lograr abrir contactos dentro de la comunidad internacional y buscar apoyo. Creo que debería también realizar labores para mostrar a la sociedad civil internacional, a las personas común de la calle, cuál es su circunstancia, cuál es su situación dentro de Cisjordania, cuál es la situación dentro de Gaza, que no es mentira, que es cierto, aunque la propaganda diga lo contrario, que no son terroristas, al contrario, son personas que se encuentran en una situación de absoluto desamparo y que creo que la violencia lo único que les traería sería más problemas, porque tenemos que tener en cuenta que el Estado de Israel es un Estado conformado, militarmente es muy potente, podríamos hablar de que es uno de los ejércitos más potentes del mundo y que podría aplastarle sin ningún tipo de problema, como ya ocurrió en otras ocasiones, en la primera y la segunda intifada, ¿no? Por lo tanto, recurrir a la violencia lo único que generará sería hacerle muchísimo más daño al pueblo palestino y lo que tienen que hacer realmente es empezar a mover la cuestión diplomática internacional, buscar apoyos en la comunidad internacional y mostrar al pueblo, a la gente, a la comunidad civil internacional cuál es su circunstancia para que vean lo que... Almudena, aparte de tu réplica que tendrá que ser muy rápida, yo solo quiero preguntarte otra cosa, un tema urgente, es que Israel acaba de pedir que Estados Unidos y el mundo reconozcan los altos del Golán sirios que reconozca que son de Israel, y como pago Israel publica uno de los periódicos más importantes de Israel, podría poner fin a la crisis en Siria. ¿Esto no es un crimen? ¿Cambiar la paz en Siria por reconocer unos territorios? Por favor, Almudena. Sí, yendo a la respuesta, quiero decir que estoy de acuerdo con mi compañero Coldo Salazar cuando dice que la intifada y la violencia no es la solución, porque la violencia solo engendra violencia, y creo que sirve también para contestar a tu pregunta. Coincido nuevamente con Coldo, creo que la vía para solucionar este conflicto es la vía diplomática, pero una vía diplomática que haga ver a los unos y a los otros que tienen que sentarse a hablar, que los unos tienen que reconocer un Estado palestino desmilitarizado y los otros tienen que reconocer el Estado de Israel. Y esa es la solución. La solución no pasa por la violencia. Y dentro de ese PAC, porque hay que tener en cuenta que todas las resoluciones de la tienes ONU 10 segunditos, no hablan en ningún momento de solución de dos estados, sino que lo dejan a la negociación. Que negocien, porque lo que queremos todos es la paz. Bien, gracias a los dos. Coldo, nos vamos, discúlpame, se nos fueron 30 minutos aquí en televisión. Gracias, seguiremos discutiendo. En noviembre del 2012, la Asamblea General de la ONU concedió a Palestina la calidad de Estado, reconociendo que los palestinos tienen derecho a vivir en su territorio bajo las fronteras definidas ante la guerra de 1967. Pero para que Palestina sea un miembro pleno de la ONU, falta la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, de la propia ONU, donde Estados Unidos se opone. En diciembre del 2014, el Parlamento Europeo apoyó el Estado de Palestina, aunque esto ha sido también simbólico porque falta el reconocimiento oficial de los gobiernos europeos. El único país de la Unión Europea que lo ha reconocido oficialmente es Suecia, y el Vaticano también. Estado de Palestina, aún falta mucho camino por andar. Buenas noches.